La noche caía sobre la Ciudad de México con esa frialdad que solo conocen quienes han dormido la intemperie. Entre los callejones de la colonia Roma, donde los edificios antiguos guardan secretos de décadas, una joven de 26 años se acurrucaba detrás de un contenedor de basura verde, ese que estaba junto a la taquería que cerraba a las 11 de la noche. Su nombre era Valentina Mendoza, aunque hacía meses que nadie pronunciaba ese nombre. Para los vecinos del barrio, ella era simplemente la muchacha del callejón, esa que aparecía cada noche cuando las luces de los negocios se apagaban. Valentina abrazaba contra su pecho una mochila desgastada que contenía todo lo que le quedaba en el mundo, una fotografía arrugada, un suéter que olía a humedad y un cuaderno donde escribía poemas que nadie leería jamás. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la inocencia de quien lo tiene todo, ahora reflejaban el vacío de quien lo ha perdido absolutamente todo. Esa noche de octubre, mientras el viento arrastraba hojas secas por el pavimento, Valentina no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro que ni en sus sueños más locos hubiera imaginado. Porque a veces, cuando tocamos fondo, el universo tiene una manera muy peculiar de recordarnos quiénes somos realmente. Antes de continuar con esta historia que te prometo va a dejarte con la boca abierta, quiero pedirte algo muy sencillo. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y si esta historia te está gustando, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido como este. Ahora sí, continuemos. Para entender lo que estaba por suceder, necesitamos retroceder en el tiempo. Valentina no siempre fue la muchacha del callejón. De hecho, hasta hace apenas un año, su vida era completamente diferente. Ella creció en una modesta casa en Coyoacán, criada por su madre Patricia, una mujer trabajadora que se ganaba la vida cosiendo vestidos de quinceañera en un pequeño taller. Patricia nunca habló del padre de Valentina, y cuando la niña preguntaba, su madre simplemente decía que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. Lo que Valentina nunca supo, lo que su madre le ocultó durante 25 años, era que Patricia había sido repudiada por una de las familias más ricas de México. Doña Esperanza Villarreal de Mendoza, matriarca de un imperio hotelero que se extendía por todo el país, había desterrado a su única hija cuando ésta se enamoró de un músico callejero. Para Doña Esperanza, el honor familiar valía más que cualquier sentimiento, y ver a su hija embarazada de un hombre sin un centavo fue más de lo que su orgullo pudo soportar. Patricia huyó con su amor, pero el músico resultó ser un cobarde que la abandonó apenas supo del embarazo. Sola y sin recursos, Patricia juró que jamás volvería a pisar la mansión de los Villarreal. Prefería morirse de hambre antes que arrodillarse ante su madre. Y así, Valentina creció sin saber que tenía una abuela que vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec, una abuela que poseía más dinero de que Valentina podría gastar en 1000 vidas. La vida de Valentina dio un vuelco hace exactamente 14 meses, cuando Patricia murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en su taller de costura. Valentina llegó ese día cargando unas telas que había comprado en el mercado de la Lagunilla y encontró a su madre desplomada sobre la máquina de coser, con los dedos aún sosteniendo la aguja. El mundo de Valentina se derrumbó en ese instante. Sin familia conocida, sin ahorros y con deudas que su madre había acumulado en secreto, Valentina enfrentó la realidad más cruel. El dueño del departamento donde vivía no tardó en llegar con el aviso de desalojo. Patricia debía 6 meses de renta, y el hombre no estaba dispuesto a esperar ni un día más. Valentina rogó, lloró, prometió que pagaría, pero nada conmovió al casero que solo veía números en una libreta. En medio de ese caos, Valentina conoció a Ricardo. Él apareció como un ángel en su momento más oscuro. Era guapo, encantador, con una sonrisa que prometía refugio y unos ojos que juraban amor eterno. Ricardo le ofreció su departamento en la colonia Nápoles, le dijo que no se preocupara por nada, que cuidaría de ella. Valentina, desesperada por un ancla en medio de la tormenta, aceptó sin pensarlo 2 veces. Los primeros meses fueron como un sueño. Ricardo la trataba como a una princesa, la llevaba a restaurantes bonitos, le compraba ropa nueva, le decía que era la mujer de su vida. Valentina, que nunca había tenido lujos, se dejó envolver por esa vida que parecía sacada de una telenovela. Lo que no sabía era que Ricardo tenía un lado oscuro, uno que estaba a punto de destruirla por completo. Ricardo era apostador. No de esos que van al casino de vez en cuando por diversión. No. Ricardo tenía una adicción que lo consumía como un fuego que devora todo a su paso. Apostaba en peleas de gallos clandestinas,
en partidas de póker que duraban días enteros, en carreras de caballos donde se jugaban fortunas. Y cuando perdía, que era casi siempre, Ricardo se transformaba en una persona completamente diferente. La primera vez que Ricardo le gritó, Valentina lo justificó pensando que había tenido un mal día. La primera vez que la empujó, ella se convenció de que había sido un accidente. La primera vez que le levantó la mano, Valentina ya estaba tan hundida en esa relación tóxica que no sabía cómo escapar. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Ricardo llegó al departamento completamente fuera de sí. Había perdido una cantidad obscena de dinero en una partida de cartas, dinero que no tenía, dinero que había pedido prestado a personas muy peligrosas. Y esas personas querían cobrar. Ricardo, en su desesperación, hizo algo imperdonable. Sin que Valentina lo supiera, él había puesto el departamento a nombre de ella meses atrás, y ahora había falsificado su firma para venderlo a precio de remate y pagar sus deudas. Valentina se enteró de todo cuando llegaron los nuevos dueños a tomar posesión del inmueble. Ella no entendía nada. Intentó explicar que ella no había firmado nada, que debía haber un error, pero los documentos parecían legítimos. Ricardo había desaparecido, dejándola con una deuda a su nombre y sin un techo sobre su cabeza. Lo que siguió fueron los meses más oscuros de su vida. Valentina intentó conseguir trabajo, pero sin una dirección fija, sin referencias, sin dinero ni siquiera para el pasaje del metro. Cada puerta se cerraba en su cara. Durmió en albergues hasta que estos se llenaron. Pidió ayuda a conocidos de su madre, pero todos tenían sus propios problemas. Poco a poco, Valentina fue cayendo en ese abismo de que pocos logran salir. Y así llegamos a esa noche de octubre, con Valentina acurrucada detrás del contenedor de basura, sin saber que a solo unas cuadras de ahí, un Mercedes-Benz negro se abría paso por las calles de la colonia Roma. Dentro del auto, doña Esperanza Villarreal de Mendoza miraba por la ventana con expresión impasible. A sus 82 años, la matriarca de la familia más rica del país seguía siendo una mujer imponente. Su cabello blanco perfectamente peinado, sus joyas discretas pero carísimas, su porte de reina que nunca había perdido a pesar de las décadas. Pero esa noche, algo había cambiado en sus ojos. Había un brillo diferente, una mezcla de determinación y algo que pocas veces había permitido sentir: arrepentimiento. Junto a ella viajaba su asistente personal, Bernardo, un hombre de mediana edad que había trabajado para la familia durante 30 años. Bernardo conocía todos los secretos de doña Esperanza, incluyendo el más doloroso de todos, la existencia de una nieta a la que la anciana nunca había conocido. La historia de cómo doña Esperanza descubrió el paradero de Valentina es, en sí misma, un giro del destino. Hace 3 meses, la anciana había recibido un diagnóstico que cambió todo: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos le dieron 6 meses de vida, tal vez menos. Ante la certeza de la muerte, doña Esperanza sintió el peso de todos sus errores aplastándola como nunca antes. Durante semanas, la anciana no pudo dormir. Las noches se convertían en sesiones de tortura, donde los fantasmas del pasado la visitaban sin piedad. Veía a Patricia de niña, corriendo por los jardines de la mansión. Veía a Patricia adolescente, con esos ojos llenos de sueños. Y veía a Patricia el día que la echó de su vida, con el vestido manchado de lágrimas y el vientre apenas abultado donde crecía una criatura inocente. Doña Esperanza había contratado investigadores privados años atrás, cuando el orgullo finalmente cedió ante la soledad. Así supo que Patricia había muerto, y el dolor de no haber podido despedirse casi la mata en ese momento. Pero también supo que existía Valentina, que su nieta estaba viva, en algún lugar de la ciudad. Los investigadores la rastrearon. Pero cada vez que estaban cerca, Valentina se movía del lugar, empujada por las circunstancias de su vida en las calles. Hasta esa noche, hasta que uno de los investigadores finalmente la ubicó en ese callejón de la colonia Roma. El Mercedes se detuvo en una esquina. Doña Esperanza respiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Bernardo quiso acompañarla, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano enjollada. «Necesito hacer esto sola», dijo la anciana con voz firme. «He esperado demasiado tiempo». Doña Esperanza caminó por el callejón, sus tacones resonando contra el pavimento sucio. El contraste era brutal. Una mujer vestida con un abrigo de cachemira que costaba más que lo que muchas familias ganan en un año, adentrándose en un mundo de pobreza y olvido. Y entonces la vio. Detrás del contenedor de basura, acurrucada como un animal herido, estaba su nieta, la hija de su hija, la sangre de su sangre.
El corazón de doña Esperanza se detuvo por un instante. A pesar de la suciedad, a pesar del cabello enmarañado y la ropa raída, la anciana pudo reconocer en ese rostro los rasgos de Patricia. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz pequeña, la misma forma de la barbilla. Era como ver a su hija 30 años atrás. Valentina sintió una presencia y levantó la mirada. Lo primero que vio fueron unos zapatos carísimos, de esos que ella solía ver en los aparadores de Masaryk, cuando aún tenía una vida normal. Luego vio las piernas cubiertas por medias de seda, el abrigo elegante, y finalmente el rostro de una anciana que la miraba con una intensidad desconcertante. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valentina pensó que tal vez era una alucinación, que el hambre y el frío finalmente le estaban jugando una mala pasada. Entonces la anciana habló, y sus palabras cambiaron todo. Valentina, finalmente te encontré. La joven se quedó paralizada. Nadie la había llamado por su nombre en meses. Y esa voz tenía algo familiar, algo que despertaba ecos de un pasado que no recordaba. ¿Quién es usted?, preguntó Valentina con voz ronca, la voz de quien casi ha olvidado cómo hablar con otros seres humanos. Doña Esperanza dio un paso más cerca, y la luz de un poste cercano iluminó sus ojos humedecidos. Soy Esperanza Villarreal. Soy tu abuela. Las palabras golpearon a Valentina como un puñetazo en el estómago. Recordó vagamente que su madre alguna vez mencionó que venía de una familia adinerada, pero siempre cambió el tema cuando Valentina quiso saber más. Ahora entendía por qué. Mi abuela, repitió Valentina, sin poder procesar la información. Mi madre nunca. Tu madre me odiaba, interrumpió doña Esperanza, y tenía todo el derecho de hacerlo. Yo cometí el peor error que una madre puede cometer. Elegí el orgullo sobre el amor. La eché de mi vida cuando más me necesitaba, y me arrepiento cada día desde entonces. Valentina no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia por los años de pobreza que su madre sufrió. Confusión por esta aparición repentina. Y algo más, algo que no quería admitir, esperanza. Pero entonces, doña Esperanza hizo una pregunta que cambió el tono del encuentro completamente. La anciana miró a su alrededor, observando el contenedor de basura, las cajas de cartón que servían de cama improvisada, la mugre que cubría todo. No entiendo, dijo doña Esperanza con el ceño fruncido. Hace 8 meses te mandé un auto, un Mercedes-Benz último modelo. Lo envié a la dirección que mis investigadores me dieron. ¿Dónde está el auto que te compré? Valentina parpadeó, completamente perdida. ¿Un auto? ¿De qué está hablando? El Mercedes, insistió la anciana. Color plata, con todo pagado. Los documentos estaban a tu nombre. Mi asistente lo dejó personalmente en un departamento de la colonia Nápoles. En ese momento, todo hizo clic en la mente de Valentina. La colonia Nápoles, el departamento de Ricardo. 8 meses atrás, ella todavía vivía ahí, antes de que todo se derrumbara. Yo nunca recibí ningún auto, dijo Valentina, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en su interior. Hace 8 meses todavía vivía con alguien, pero él nunca me dijo nada sobre ningún Mercedes. Doña Esperanza frunció el ceño aún más. El hombre que firmó la recepción se llamaba Ricardo Fuentes. Dijo que te lo entregaría personalmente. El nombre fue como un balde de agua helada. Ricardo. Por supuesto que había sido Ricardo. Él había recibido un auto valuado en más de $1.000.000 y nunca le dijo nada. Probablemente lo vendió para pagar sus deudas de juego, o lo perdió en alguna apuesta estúpida. Ricardo era mi pareja, explicó Valentina con voz temblorosa. Él me engañó, me robó todo, y me dejó en la calle. Nunca supe de ningún auto. Nunca supe que usted existía. El rostro de doña Esperanza pasó por varias emociones en cuestión de segundos, confusión, comprensión y finalmente una furia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier grito. ¿Ese hombre te robó? ¿Te dejó así, viviendo en la calle como un animal? Valentina asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, lágrimas que había contenido durante meses porque llorar requería energía que no tenía. Lo que pasó después fue algo que Valentina jamás olvidaría. Doña Esperanza, esa mujer de 82 años con cáncer terminal, se agachó en medio de ese callejón sucio, arruinando sin duda su costoso abrigo, y tomó las manos de su nieta entre las suyas. Perdóname, dijo la anciana, y su voz se quebró por primera vez. Perdóname por no encontrarte antes.
Perdóname por lo que le hice a tu madre. Perdóname por todo el sufrimiento que has tenido que pasar. Valentina estaba en shock. Nunca, en todos sus 26 años de vida, había visto a alguien tan poderoso mostrar tanta vulnerabilidad. Y algo en su interior, esa parte que había construido muros para protegerse del mundo, comenzó a resquebrajarse. «Ven conmigo», suplicó doña Esperanza. «Déjame cuidarte. Déjame compensar todos estos años. No me queda mucho tiempo, y lo único que quiero es conocer a mi nieta». «¿No le queda mucho tiempo?», preguntó Valentina, notando por primera vez lo frágil que se veía la anciana detrás de toda esa elegancia. «Cáncer», respondió doña Esperanza simplemente. «Los doctores dicen que tengo unos meses. Por eso te estaba buscando tan desesperadamente. No quería morir sin haberte conocido, sin haberte pedido perdón». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Valentina, quien había aprendido a desconfiar de todo y de todos, quien había sido traicionada por la persona en quien más confiaba, sintió que podía creer en esta extraña anciana que había aparecido de la nada. Tal vez era el instinto familiar, tal vez era la desesperación, o tal vez era simplemente el universo diciéndole que ya era hora de que las cosas cambiaran. «Está bien», dijo Valentina finalmente. «Iré con usted». Y ahí, amigos míos, es donde realmente comienza esta historia. Porque lo que Valentina no sabía era que su llegada a la mansión de los Villarreal desataría una tormenta que nadie veía venir. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está gustando tanto como a mí me gustó contarla, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame qué crees que va a pasar. ¿Crees que Valentina encontrará la paz en la mansión de su abuela? ¿O crees que más problemas la esperan? Tu opinión me importa muchísimo, y leer sus comentarios es una de las cosas que más disfruto. Ahora sí, sigamos con lo que pasó después. El Mercedes negro llevó a Valentina a través de la ciudad, desde las calles oscuras de la Roma hasta las avenidas iluminadas de las lomas de Chapultepec. Valentina miraba por la ventana como una niña bien del mundo por primera vez. Los edificios de lujo, las boutiques exclusivas, los restaurantes donde una cena costaba más de lo que ella solía ganar en un mes. Era como cruzar a otro planeta. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una película, Valentina sintió que el corazón se le salía del pecho. La propiedad era inmensa, con jardines perfectamente cuidados, fuentes que brillaban bajo la luz de la luna, y una fachada que hablaba de generaciones de riqueza acumulada. «Bienvenida a tu hogar», dijo doña Esperanza, y había una calidez genuina en su voz. Pero no todos en esa mansión estaban dispuestos a darle la bienvenida a Valentina. Cuando las puertas se abrieron, Valentina se encontró frente a frente con un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente, con un bigote recortado y unos ojos que la miraban con abierta hostilidad. Este era Fernando Villarreal, el hijo menor de doña Esperanza, el tío que Valentina no sabía que tenía. «Madre, ¿qué significa esto?», preguntó Fernando sin molestarse en ocultar su desprecio. «¿Quién es esta vagabunda que traes a nuestra casa?». «Esta vagabunda, como tú la llamas, es tu sobrina», respondió doña Esperanza con frialdad. «Es la hija de Patricia, y vas a tratarla con el respeto que merece». Fernando se quedó pálido. Miró a Valentina de arriba a abajo, notando su ropa sucia, su cabello enmarañado, el olor a calle que desprendía. Y en sus ojos, Valentina pudo ver algo más que desprecio, miedo. Lo que Valentina no sabía, y lo que descubriría muy pronto, era que Fernando Villarreal era un hombre con muchos secretos. Durante años, él había manejado los negocios familiares aprovechándose de la avanzada edad de su madre. Había desviado fondos, había tomado decisiones cuestionables y había vivido bajo la seguridad de que sería el único heredero del imperio Villarreal. La aparición de una nieta legítima lo cambiaba todo. Detrás de Fernando apareció una mujer igualmente elegante, con el cabello teñido de rubio y joyas que tintineaban con cada movimiento. Era Clarisa, la esposa de Fernando, y su expresión era aún más hostil que la de su marido. «Esperanza, querida suegra, esto es una locura», dijo Clarisa con esa voz dulce que escondía veneno. «No puedes simplemente traer a cualquier persona de la calle y decir que es familia. ¿Dónde está la prueba de que esta mujer es quien dice ser?». «No dice ser nadie», intervino doña Esperanza. «Yo sé quién es. Y mañana mismo haremos una prueba de ADN para callar a todos los incrédulos. Pero mientras tanto, Valentina se quedará en la habitación de huéspedes principal, y quiero que se le trate como la familia que es». Esa primera noche en la mansión, Valentina no pudo dormir. La cama era demasiado suave,
las sábanas demasiado limpias, el silencio demasiado profundo. Después de meses durmiendo en callejones y albergues, la comodidad se sentía casi dolorosa. Se levantó y caminó por la habitación, admirando los muebles antiguos, los cuadros que probablemente costaban fortunas, la vista desde la ventana que mostraba los jardines perfectamente iluminados. Todo era tan diferente a la vida que había conocido. En una esquina del cuarto, encontró un álbum de fotos cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas y se quedó sin aliento. Ahí estaba su madre, Patricia, en docenas de fotografías. Patricia de bebé, Patricia en su primer día de escuela, Patricia en su fiesta de 15 años, luciendo un vestido espectacular. Y en cada foto, junto a ella, estaba una versión más joven de Doña Esperanza, sonriendo con un amor que era imposible de fingir. Valentina lloró hasta quedarse dormida, abrazando el álbum contra su pecho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. La prueba de ADN confirmó lo que Doña Esperanza ya sabía. Valentina era, sin lugar a dudas, su nieta. Los abogados fueron llamados, los testamentos fueron modificados, y el mundo de Fernando Villarreal comenzó a derrumbarse. Doña Esperanza no perdió tiempo. Presentó a Valentina ante la alta sociedad mexicana como su heredera, la nieta perdida que finalmente había regresado al seno familiar. Le compró ropa nueva, la llevó a los mejores salones de belleza, contrató tutores para que la prepararan para su nuevo rol. En cuestión de semanas, la muchacha del callejón se transformó en una señorita refinada que hacía girar cabezas donde quiera que fuera. Pero mientras Valentina florecía, Fernando y Clarisa conspiraban en las sombras. «Tenemos que hacer algo», susurraba Clarisa una noche mientras su esposo bebía whisky en su estudio privado. «Esa mujer va a quedarse con todo. Tu madre está encantada con ella, y los abogados ya están hablando de dividir la herencia». Fernando apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Crees que no lo sé?», respondió con rabia contenida. «Mi madre me ha humillado toda mi vida. Primero adoraba a Patricia, la perfecta Patricia, y yo siempre fui el segundón. Cuando Patricia se fue, pensé que finalmente tendría mi lugar. Y ahora parece esta huérfana de la nada a quitarme lo que es mío. Entonces haz algo», insistió Clarisa. «Encuentra algo que la destruya. Nadie vive en la calle sin tener secretos oscuros». Esa noche, Fernando hizo una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Contactó a un investigador privado, el mismo que Doña Esperanza había usado para encontrar a Valentina, pero con instrucciones muy diferentes. Quería que encontrara toda la suciedad posible sobre su sobrina, cualquier cosa que pudiera usar para destruirla. Mientras tanto, Valentina estaba viviendo su propio drama. A pesar de la riqueza que ahora la rodeaba, no podía olvidar lo que Ricardo le había hecho. La traición ardía en su interior, como una herida que no cerraba. Y una noche, mientras navegaba por internet en su nueva laptop, encontró algo que hizo que la sangre le hirviera. Ricardo Fuentes había abierto un club nocturno en Cancún. Un lugar lujoso, con vista al mar, lleno de turistas ricos que no tenían idea de que el dueño era un estafador que había destruido la vida de una mujer inocente. Las fotos lo mostraban sonriente, rodeado de mujeres hermosas, viviendo la vida que probablemente había financiado con el auto que le robó a Valentina. La joven sintió que algo se rompía dentro de ella. No era justo. Ella había sufrido en las calles mientras se prosperaba con lo que le había quitado. La rabia la consumía, y por un momento pensó en todas las maneras en que podría hacerle pagar. Pero entonces recordó algo que su madre le había dicho hace muchos años, cuando era solo una niña que se quejaba de una compañera de escuela que la había molestado. «La venganza es un veneno que tomamos esperando que el otro muera», le había dicho Patricia. «El mejor castigo para quienes nos hacen daño es vivir bien a pesar de ellos». Valentina cerró la laptop y respiró profundamente. Su madre tenía razón. Ricardo no merecía ocupar espacio en su mente ni en su corazón. Ella tenía una nueva vida ahora, una oportunidad que nunca imaginó tener, y iba a aprovecharla al máximo. Las semanas pasaron, y la relación entre Valentina y Doña Esperanza se fortaleció cada día más. La anciana le contaba historias de su juventud, de cómo había construido el imperio hotelero junto a su difunto esposo, de los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Y Valentina escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra como una esponja. Pero la salud de Doña Esperanza se deterioraba rápidamente. Algunos días apenas podía levantarse de la cama, y los doctores que la visitaban salían con expresiones cada vez más sombrías. Valentina pasaba horas junto a su abuela,
leyéndole libros, contándole sobre los poemas que escribía, simplemente haciéndole compañía. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, doña Esperanza tomó la mano de su nieta y habló con una seriedad que Valentina no le había visto antes. «Hay algo que debo contarte», dijo la anciana con voz débil. «Algo sobre tu madre que ella nunca supo». Valentina se inclinó más cerca, con el corazón acelerado. «Tu abuelo, mi esposo Aurelio, no era el padre biológico de Patricia». Las palabras flotaron en el aire como un trueno lejano. Valentina no entendía qué significaba eso. «Cuando era joven», continuó doña Esperanza, «cometí un error. Me enamoré de otro hombre, un artista que pasó por mi vida como un cometa. De esa relación nació Patricia. Aurelio lo supo, y a pesar de todo, la aceptó como suya. Pero el secreto me carcomió durante años. Cuando Patricia se enamoró de un músico, vi la historia repetirse y me aterré. Reaccioné de la peor manera posible, y la perdí para siempre». Valentina no sabía qué decir. Su abuela le estaba revelando secretos que habían estado enterrados durante décadas. «El padre biológico de Patricia se llamaba Emiliano Cortés», continuó la anciana. «Era un pintor brillante, y cuando supe que estaba embarazada de él, me asusté tanto que lo alejé de mi vida. Nunca le dije sobre Patricia. Nunca le di la oportunidad de conocer a su hija. Otro error imperdonable que cargo en mi conciencia». «¿Él sigue vivo?», preguntó Valentina, sintiendo que esta historia tenía más capas de las que podía procesar. «No lo sé», admitió doña Esperanza. «Perdí todo contacto con él hace más de 50 años. Pero hay algo más que debes saber. Emiliano venía de una familia muy humilde, pero tenía un hermano mayor que hizo fortuna en los Estados Unidos. Ese hermano murió hace unos años y dejó toda su herencia a los descendientes de Emiliano. Si lograras encontrar a tu verdadero abuelo o probar tu conexión con él, podrías reclamar una herencia que es legítimamente tuya». Esta revelación dejó a Valentina completamente aturdida. Su vida, que había dado tantos giros en tan poco tiempo, ahora tenía otra capa de complejidad que no esperaba. Pero antes de que pudiera procesar toda esta información, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Fernando entró con una expresión triunfante que no auguraba nada bueno. «Madre», anunció con voz fuerte, «creo que hay algo que deberías saber sobre tu querida nieta». Detrás de él venía Clarisa, sosteniendo un folder lleno de papeles y fotografías. «Tu pequeña heredera no es tan inocente como parece», continuó Fernando. «Nuestros investigadores encontraron información muy interesante. Por ejemplo, ¿sabías si vivió con un criminal conocido? ¿Que hay denuncias de fraude a su nombre? ¿Que probablemente sea cómplice del hombre que le robó el auto que tú demandaste?» Valentina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor otra vez. «Ricardo». Por supuesto que Ricardo había dejado un rastro de destrucción que ahora la seguía como una sombra. «Eso no es cierto», protestó Valentina. «Ricardo me engañó. Él falsificó mi firma. Él cometió fraude usando mi nombre. Yo soy la víctima, no la cómplice». Pero Fernando no la escuchaba. Estaba demasiado ocupado saboreando su momento de victoria. «También encontramos algo más», dijo sacando una fotografía del folder. «Parece que nuestra querida Valentina trabajó en un club nocturno. ¿No es así, sobrina?» La fotografía mostraba a Valentina vestida con un uniforme de mesera, sirviendo tragos en lo que claramente era un bar de mala muerte. Era verdad. Cuando las cosas se pusieron más difíciles, antes de terminar en la calle, Valentina había trabajado en cualquier lugar que le diera empleo. Ese club nocturno le había dado trabajo por unas semanas, hasta que cerró por problemas legales. Eso fue un trabajo honesto, se defendió Valentina. Era mesera, nada más. No hay nada de malo en trabajar para sobrevivir. Pero Fernando ya estaba presentando el caso ante su madre como si fuera un fiscal ante un jurado. «¿Ves, madre? Esta mujer tiene un pasado turbio. No sabemos qué más habrá hecho en las calles. Y tú quieres dejarle la mitad de nuestra fortuna. Es una vergüenza para la familia». Lo que pasó después fue algo que ninguno de los presentes esperaba. Doña Esperanza, con una fuerza que parecía imposible para su frágil estado, se incorporó en la cama. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, y cuando habló, su voz resonó por toda la habitación. «Fernando», dijo la anciana, «llevo décadas observándote. Te vi crecer, te vi convertirte en el hombre codicioso y mezquino que eres hoy. Crees que no sé lo que has hecho con los negocios familiares. Crees que no sé de las cuentas en Suiza, de los contratos fraudulentos, de las propiedades que has puesto tu nombre sin mi autorización.
Fernando se puso pálido como un fantasma. Madre, yo puedo explicar. No quiero tus explicaciones, lo cortó doña Esperanza. Durante años se permitía hacer lo que quisieras porque me sentía culpable por lo de Patricia. Pensé que te debía algo por haber preferido a tu hermana. Pero ya basta. Valentina ha mostrado más dignidad y honestidad en unas semanas que tú en toda tu vida. Pero los documentos, balbuceó Clarisa. Ella tiene un pasado. Todos tenemos un pasado, interrumpió la anciana. Yo tengo secretos que ustedes ni siquiera imaginan. La diferencia es que Valentina no tuvo a nadie que la ayudara cuando lo necesitaba. Ustedes, en cambio, han tenido todas las oportunidades del mundo y las han desperdiciado en codicia y mezquindad. Fernando estaba temblando de rabia. Su plan perfecto se había desmoronado ante sus ojos. Esto no va a quedar así, amenazó antes de salir del cuarto, arrastrando a Clarisa con él. Cuando la puerta se cerró, doña Esperanza se dejó caer en las almohadas, exhausta. El esfuerzo le había costado demasiado. No dejes que te intimiden, le dijo a Valentina, tomando su mano. Fernando es peligroso cuando se siente acorralado. Pero tienes algo que él nunca tendrá, mi confianza absoluta. Valentina pasó el resto de la noche junto a su abuela, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. No había pedido nada de esto. No quería guerras familiares ni herencias multimillonarias. Solo quería un lugar donde pertenecer, una familia que la aceptara. Pero el destino tenía otros planes. 3 días después del confrontamiento con Fernando, Valentina recibió una visita inesperada. Bernardo, el asistente de doña Esperanza, la llevó al jardín donde un hombre de unos 60 años la esperaba sentado en una banca. El hombre era elegante, con cabello gris y ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando Valentina se acercó, él se puso de pie y la miró con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Eres Valentina?, preguntó con voz temblorosa. ¿La hija de Patricia? Valentina asintió, sin entender qué estaba pasando. Mi nombre es Emiliano Cortés, dijo el hombre, y creo que soy tu abuelo. El mundo se detuvo. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Este era el artista de que su abuela le había hablado, el padre biológico de Patricia, el hombre que había sido alejado de su propia hija antes de que ella naciera. ¿Cómo me encontraste? Fue lo único que Valentina pudo preguntar. Tu abuela, Esperanza, me contactó hace una semana, explicó Emiliano. Me contó todo. Sobre Patricia, sobre ti, sobre los años que perdimos. Vine tan rápido como pude. Lo que siguió fue una conversación que duró horas. Emiliano le contó sobre su vida, sobre cómo nunca dejó de pensar en Esperanza, sobre cómo siempre sintió que algo le faltaba sin saber qué era. Y cuando supo de la existencia de Patricia, cuando supo que había tenido una hija que vivió y murió sin conocerlo, el hombre lloró como un niño. Patricia se parecía a ti, le dijo Valentina, mostrándole las fotos del álbum. Tenía tus ojos. Emiliano sostuvo las fotografías con manos temblorosas, memorizando cada detalle del rostro de la hija que nunca conoció. Y tú, dijo finalmente mirando a Valentina, tienes su espíritu. Puedo verlo. Eres una sobreviviente, igual que ella. Esa noche, Valentina cenó con 3 generaciones de una familia fragmentada. Su abuela Esperanza, su abuelo Emiliano, y ella misma, el eslabón que finalmente los unía a todos. La conversación fluyó fácil, como si hubieran esperado toda la vida para tenerla. Pero la paz no duraría mucho. Una semana después, Fernando ejecutó su plan final. Sin que nadie lo supiera, había contratado a un abogado especializado en disputas de herencia. Este abogado encontró una cláusula antigua en el fideicomiso familiar que estipulaba que solo los descendientes directos de Aurelio Villarreal podían heredar. Y dado que Patricia no era hija biológica de Aurelio, técnicamente Valentina no tenía derecho a nada. La noticia cayó como una bomba. Fernando presentó la demanda ante un juez, exigiendo que Valentina fuera excluida de la herencia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos de ricos, se hicieron eco de la historia. De pronto, Valentina era el centro de un circo mediático que la pintaba como una oportunista que había engañado a una anciana enferma. Doña Esperanza estaba devastada. Su salud, ya precaria, empeoró dramáticamente. Los doctores dijeron que el estrés estaba acelerando el avance del cáncer. Valentina quiso huir. Quiso volver a su callejón, a su contenedor de basura, a la vida sencilla donde nadie la conocía ni la juzgaba. Pero entonces recordó algo que su madre le había enseñado. Nunca huir de los problemas, enfrentarlos de frente. Y fue exactamente lo que hizo.
Con la ayuda de Emiliano, quien resultó tener contactos importantes en el mundo legal, Valentina contrató a la mejor firma de abogados de México. Juntos, armaron un caso que nadie vio venir. Primero, probaron que Aurelio Villarreal había modificado su testamento poco antes de morir, específicamente para incluir a cualquier descendiente de su esposa Esperanza, reconociendo implícitamente que Patricia podría no ser su hija biológica. Este documento, que había estado archivado durante décadas, destruyó el argumento principal de Fernando. Segundo, presentaron evidencia de los fraudes que Fernando había cometido contra la empresa familiar. Cuentas falsificadas, propiedades desviadas, contratos ilícitos. La lista era tan larga que el juez no tuvo más opción que ordenar una investigación formal. Y tercero, Emiliano reveló algo que cambió todo el juego. Su hermano, el que había hecho fortuna en Estados Unidos, había dejado instrucciones específicas en su testamento. Su fortuna debía ir a los descendientes directos de Emiliano. Y con la prueba de ADN que conectaba a Valentina con Emiliano, ella era la única heredera legítima de una fortuna que superaba incluso a la de los Villarreal. El juicio duró 3 meses. Fue una batalla épica que mantuvo a todo México pegado a las noticias. Valentina, la muchacha que había dormido en las calles, ahora enfrentaba a uno de los hombres más poderosos del país. Y contra todo pronóstico, estaba ganando. El día del veredicto final, el salón del tribunal estaba lleno. Doña Esperanza, demasiado débil para asistir, veía todo por televisión desde su cama de hospital. Emiliano estaba sentado junto a Valentina, sosteniéndole la mano. Y Fernando, al otro lado del pasillo, lucía como un hombre que había envejecido 10 años en 3 meses. El juez leyó la sentencia con voz solemne. Fernando Villarreal fue encontrado culpable de fraude y malversación de fondos. Se le ordenó devolver todo lo que había robado y se le impuso una condena de 8 años de prisión. Clarisa, su esposa y cómplice, recibió 5 años. En cuanto a la herencia, el juez determinó que Valentina tenía pleno derecho a su parte de la fortuna Villarreal, independientemente de la filiación biológica de su madre. El amor y la voluntad de Doña Esperanza eran suficientes para establecer el vínculo legal. Cuando Valentina salió del tribunal ese día, los periodistas la rodearon pidiendo declaraciones. Ella se detuvo en los escalones, miró a las cámaras y dijo algo que nadie esperaba. Hace 1 año, dijo con voz clara, yo dormía detrás de un contenedor de basura. No tenía comida, no tenía refugio, no tenía esperanza. Lo había perdido todo. Pero hoy aprendí algo importante. No importa cuán bajo caigas, siempre puedes levantarte. No importa cuántas personas intenten destruirte. Si tienes fe en ti mismo, nadie puede vencerte. Esta victoria no es solo mía. Es de todas las personas que están pasando por momentos difíciles y creen que no hay salida. Siempre hay salida. Siempre hay esperanza. Doña Esperanza murió 2 semanas después del veredicto. Falleció en paz, con Valentina y Emiliano a su lado, sabiendo que su nieta estaría bien. Su último deseo fue que la enterraran junto a Patricia, la hija que había perdido tantos años atrás. Valentina heredó la mitad del imperio Villarreal, además de la fortuna de su bisabuelo americano. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las mujeres más ricas de México. Pero el dinero no era lo que más le importaba. Con su nueva fortuna, Valentina creó una fundación en memoria de su madre y su abuela. La Fundación Patricia y Esperanza se dedicaba a ayudar a mujeres en situación de calle, ofreciéndoles refugio, educación y oportunidades de empleo. Cada año, la fundación ayudaba a miles de mujeres a reconstruir sus vidas, exactamente como Valentina había reconstruido la suya. Emiliano se mudó a México para estar cerca de su nieta. A sus 60 años, finalmente tenía la familia que siempre había soñado. Pasaban las tardes pintando juntos en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde se habían conocido por primera vez. Y Ricardo, el hombre que había destruido la vida de Valentina, finalmente recibió su merecido. Resultó que su club nocturno en Cancún era una fachada para lavado de dinero. La policía lo arrestó en una redada espectacular que fue transmitida en vivo por televisión. Valentina vio las noticias sin sentir nada. Ricardo ya no tenía poder sobre ella. Era simplemente un fantasma del pasado que finalmente se desvanecía. 5 años después de aquella noche en el callejón, Valentina estaba sentada en el mismo lugar donde su abuela la había encontrado. No porque necesitara estar ahí, sino porque quería recordar. Quería recordar lo lejos que había llegado, lo mucho que había cambiado, las lecciones que había aprendido. El contenedor de basura ya no estaba.
En su lugar había un pequeño jardín comunitario que la fundación había construido. Los vecinos lo cuidaban con orgullo, sin saber que la mujer rica que lo había financiado era la misma muchacha sucia que alguna vez durmió entre esas paredes. Valentina se quedó ahí hasta que el sol se puso, pensando en su madre, en su abuela, en Emiliano, en todas las personas que había conocido en su viaje. Pensaba en el destino, en cómo un encuentro fortuito puede cambiar el curso de una vida entera. Y pensaba en el futuro, en todo lo que aún quería hacer, en todas las personas a las que aún quería ayudar. Cuando finalmente se levantó para irse, una niña se acercó a ella. Era una de las beneficiarias de su fundación, una pequeña de 10 años que vivía en el albergue cercano. «Señorita Valentina», dijo la niña con ojos brillantes, «¿es verdad que usted vivía en la calle como nosotros?» Valentina se agachó para estar a la altura de la pequeña y sonrió. «Es verdad», respondió. «Viví en las calles, pasé hambre, y hubo días en que pensé que nunca saldría de ahí. Pero ¿sabes qué aprendí?» «¿Qué?», preguntó la niña, fascinada. «Que todos tenemos dentro de nosotros la fuerza para superar lo que sea. A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Y yo creo en ti. Sé que vas a lograr cosas increíbles». La niña abrazó a Valentina con una fuerza que desmentía su pequeño tamaño. Y en ese abrazo, Valentina sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche fría, cada momento de desesperación. Todo la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Mientras el Mercedes la llevaba de vuelta a su mansión, Valentina miró por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en su abuela Esperanza, quien la había encontrado en su momento más oscuro. Pensó en las palabras que la anciana le había dicho aquella primera noche: «Déjame cuidarte, déjame compensar todos estos años». Doña Esperanza había cumplido su promesa. Y ahora era el turno de Valentina de hacer lo mismo por otros. La muchacha de callejón se había convertido en la mujer que cambiaba vidas. Y esa, queridos amigos, es la historia de cómo un contenedor de basura, una abuela arrepentida y una fortuna inesperada transformaron a Valentina Mendoza de una persona sin hogar a una de las filántropas más importantes de México. Pero la verdadera riqueza, como Valentina aprendió, nunca estuvo en las cuentas bancarias ni en las propiedades. La verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en el amor que damos y recibimos, en las segundas oportunidades que el universo nos regala cuando menos las esperamos. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Pero las historias de las personas a las que Valentina ayuda apenas están comenzando.